Las ninfas en la mitología mundial. Estas misteriosas y seductoras criaturas han habitado los bosques profundos, los ríos cristalinos y las montañas majestuosas en las historias y leyendas de culturas de todo el globo. Desde las vívidas narrativas de la antigua Grecia hasta los relatos de las culturas indígenas de América, las ninfas han dejado su huella en la psique humana, tejiendo hilos de naturaleza, amor, misticismo y más. Origen y la naturaleza de las ninfas. Eran seres mitológicos femeninos que se asociaban íntimamente con la naturaleza y en particular, con las fuentes de agua. Esta conexión con el agua y la naturaleza se reflejaba en su origen y sus características distintivas. Origen mítico. No existe una única historia universal sobre el origen de las ninfas, ya que variaba según la tradición cultural. Sin embargo, en general, se creía que eran deidades o espíritus divinos que habían nacido de las fuerzas primordiales de la naturaleza, como el mar, los ríos, los bosques y los montes. Se consideraban hijas de dioses mayores o como manifestaciones personificadas de los elementos naturales. Vinculación con el agua. Una característica central de las ninfas era su fuerte asociación con el agua. Se les atribuía la capacidad de habitar y controlar las fuentes de agua dulce, como manantiales, arroyos, ríos y lagos. La relación con el agua simbolizaba tanto su pureza como su capacidad para fluir y transformarse, reflejando la naturaleza misma de la vida. Belleza y vitalidad de la naturaleza. Las ninfas personificaban la belleza y la vitalidad de la naturaleza. Se las representaba como seres jóvenes y hermosos, a menudo descritas como encarnaciones de la frescura y la lozanía. Su conexión con la naturaleza en su estado más puro y salvaje les otorgaba un aura de misterio y poder. Influencia en el mundo natural. Se creía que las ninfas tenían una influencia directa en el mundo natural. Se decía que su presencia era responsable de mantener la fertilidad del suelo, la fluidez de los cursos de agua y la abundancia de la flora y fauna en su entorno. Esta creencia reflejaba la antigua comprensión de que los elementos naturales estaban vivos y dotados de espíritus propios. Interacciones con otros seres mitológicos. Las ninfas interactuaban con otros seres mitológicos, como dioses, héroes y criaturas míticas. A menudo eran objeto de deseo y amor por parte de dioses inmortales, lo que daba lugar a historias y leyendas sobre amores imposibles y conflictos entre seres divinos y humanos. El tema del origen y la naturaleza de las ninfas en la mitología refleja su profunda conexión con la esencia misma de la naturaleza. Estas criaturas míticas encarnan la belleza, la vitalidad y la influencia transformadora de los elementos naturales, y su presencia en la mitología continúa inspirando la comprensión de la relación entre la humanidad y el entorno natural. Clasificación y los tipos de ninfas. En la mitología se refiere a las diferentes categorías en las que se agrupaban estas criaturas míticas femeninas según su hábitat y función en la naturaleza. A lo largo de las tradiciones mitológicas, se desarrollaron varios tipos de ninfas, cada una con características específicas. Náyades. Estas eran las ninfas de las fuentes, manantiales, arroyos y ríos. Cada fuente o curso de agua se creyó que estaba habitado por su propia náyade. Eran guardianas de la pureza del agua y se las consideraron divinidades protectoras de los lugares acuáticos. Dríades. Eran ninfas asociadas con los árboles y los bosques. Cada árbol tenía su propia sequía y se creía que vivían dentro o cerca de los árboles. Eran consideradas como guardianas de la naturaleza y a menudo se les vinculaba con la protección de la flora y la fauna del bosque. Oceánides. Eran ninfas que personificaban los océanos y las aguas marinas. Eran hijas de Océano y Tetis, y representaban la vastedad y la diversidad del mundo marino. A menudo se las mencionaba en la poesía épica y las historias relacionadas con el mar. Nereidas. Eran ninfas del mar, hijas de Nereo y Doris. Eran conocidos por su belleza y se creía que habitaban en las profundidades del mar. A menudo acompañaban a Poseidón y otras deidades marinas, y se las asociaba con eventos marinos como tormentas y naufragios. Anfidríades. Estas ninfas eran consideradas como guardianas de los lagos y las charcas.
Aunque compartieron similitudes con las náyades en términos de su asociación con el agua dulce, se las seleccionaron específicamente relacionadas con los cuerpos de agua más pequeños. Hespérides. Eran ninfas que custodiaban el jardín de las Hespérides, en el que se encontraron los árboles que daban los famosos manzanos dorados. Estas ninfas eran a menudo mencionadas en cuentos de héroes y aventureros que buscaban las manzanas como objetos valiosos. Leimaquides. Estas ninfas eran las encargadas de proteger los prados y los pastizales. Su función estaba relacionada con la fertilidad de la tierra y la flora que crecía en los campos. Ninfas de las montañas. Estas ninfas personificaban la majestuosidad y la imponencia de las montañas. Aunque no eran tan prominentes como otros tipos de ninfas, se les asociaba con la naturaleza elevada y sus elementos. La clasificación y los tipos de ninfas en la mitología muestran cómo diferentes culturas antiguas atribuían características específicas a estas criaturas según su entorno natural. Cada tipo de ninfa tenía su propia importancia en la narrativa mitológica y reflejaba la conexión profunda entre la naturaleza y la espiritualidad en la antigüedad. Relaciones entre las ninfas, los dioses y los mortales. Esta es una faceta intrigante de la mitología que destaca la interacción entre diferentes niveles de existencia en los relatos mitológicos. Estas relaciones a menudo involucraban amor, deseo, conflicto y tramas complejas que enriquecían las historias mitológicas. Amores y enamoramientos. Con su belleza y encanto, eran a menudo objeto de deseo para tanto dioses como mortales. Su presencia y naturaleza divina los atraían, y muchas veces se desarrollaban historias de amores prohibidos o complicados entre ninfas y otros personajes mitológicos. Dioses y ninfas. Los dioses, con su estatus divino, a menudo tenían relaciones con las ninfas. Algunas ninfas eran amantes o esposas de dioses, lo que a veces llevaban situaciones de celos y rivalidades entre ellas y otras deidades. Por ejemplo, Apolo y Dionisio son ejemplos de dioses que estaban vinculados con ninfas en varias leyendas. Ninfas inmortales. Muchos héroes inmortales en las historias mitológicas interactuaban con ninfas en sus aventuras. Estas interacciones pudieron ser amorosas, amistosas o incluso problemáticas. Las ninfas a menudo brindaron ayuda, información o regalos mágicos a los héroes, lo que a veces tuvo un impacto crucial en la resolución de los desafíos que enfrentaron. Conflicto y consecuencias. Las relaciones entre ninfas, dioses y mortales no siempre eran pacíficas. Los celos divinos, las rivalidades y los caprichos podrían resultar en conflictos y consecuencias trágicas. Por ejemplo, en la historia de Eco y Narciso, la ninfa Eco fue castigada por Hera debido a su participación en el engaño de Zeus. Leyendas y mitos. Muchos mitos y leyendas mitológicas se centran en estas relaciones. Algunas de las historias más famosas involucran a ninfas, como el mito de Dafne y Apolo, en el que Dafne se convierte en un laurel para escapar del amor del dios. Simbolismo y significado. Las relaciones entre ninfas, dioses y mortales también tienen un significado simbólico más profundo. Podían representar el choque entre lo divino y lo humano, así como las tensiones y las luchas que surgen cuando diferentes esferas de la existencia se entrelazan. Las relaciones entre ninfas, dioses y mortales añade una capa fascinante a la mitología al explorar las emociones humanas y los conflictos que surgen cuando lo divino y lo humano se encuentran. Estas relaciones influyen en la formación de tramas mitológicas ricas y complejas que han perdurado a lo largo de la historia y han influido en la narrativa y la cultura en general. Inspiración artística y literaria. A través de las ninfas en la mitología destaca cómo estas figuras míticas han influido en la creatividad humana a lo largo de la historia. Las ninfas, con su conexión con la naturaleza y su aura de misterio, han sido una fuente constante de inspiración en diversas formas de expresión artística y literaria. Poesía y literatura. Las ninfas han sido una fuente recurrente de inspiración en la poesía y la literatura a lo largo de los siglos. Poetas antiguos como Homero y Hesíodo mencionan a las ninfas en sus epopeyas, dando vida a sus mitos y aventuras en la imaginación de los lectores. Pintura y escultura.
Las representaciones artísticas de las ninfas han adornado pinturas, frescos y esculturas a lo largo de la historia. Los artistas han capturado la belleza y la gracia de las ninfas en sus obras, a menudo situándolas en entornos naturales para resaltar su conexión con la naturaleza. Música y danza. En la música y la danza, las ninfas han sido un tema recurrente en composiciones y coreografías. La idea de la danza de las ninfas en los bosques o junto a arroyos ha inspirado la creación de piezas que capturan la esencia de su naturaleza juguetona y etérea. Literatura fantástica y cuentos de hadas. Las ninfas también han influido en la literatura fantástica y en los cuentos de hadas. Su asociación con la naturaleza y su conexión con el misterio y la magia han enriquecido los mundos imaginarios creados por autores de ficción. Influencia en el simbolismo y el romanticismo. En movimientos artísticos como el simbolismo y el romanticismo, las ninfas han sido un símbolo de la conexión entre lo humano y lo divino, la naturaleza y el espíritu. Los artistas y escritores han empleado su imagen para expresar ideas filosóficas y emocionales profundas. Perduración en la cultura popular. La influencia de las ninfas no se limita a épocas pasadas. Continúan siendo una fuente de inspiración en la cultura moderna, apareciendo en películas, series, música y literatura contemporánea. Su imagen icónica sigue resonando en la creatividad de hoy. Las ninfas en la mitología han tenido un impacto duradero en la inspiración artística y literaria a lo largo del tiempo. Su conexión con la naturaleza, su belleza evocadora y su enigma han sido fuentes ricas de creatividad para artistas y escritores, permitiendo que su presencia mitológica perdure y se renueve en nuevas formas de expresión cultural. La relación entre las ninfas y la naturaleza es esencial para comprender el papel y la importancia de estas criaturas en la mitología. Las ninfas están intrínsecamente conectadas con el mundo natural y personifican su belleza y vitalidad. Embajadoras de la naturaleza. Son consideradas embajadoras o personificaciones de la naturaleza. Su origen y hábitat están directamente vinculados con elementos naturales como agua, árboles, montañas y océanos. Esto las convierte en intermediarias entre los seres humanos y el mundo natural. Custodias de la naturaleza. Como guardianas de lugares naturales específicos, las ninfas tienen la tarea de proteger y preservar los entornos que habitan. Se creía que su presencia era esencial para mantener el equilibrio y la armonía en la naturaleza. Representantes de la flora y fauna. A menudo eran vistas como representantes de la flora y la fauna de sus entornos. Su existencia reflejaba la interconexión entre los seres vivos y los elementos naturales que los rodeaban. Influencia en la fertilidad. Se creía que la presencia de las ninfas tenía un efecto directo en la fertilidad del suelo y la abundancia de la vegetación. Los cultos y rituales dedicados a ellas buscan asegurar buenas cosechas y prosperidad en la tierra. Mensaje de cuidado ambiental. Las historias mitológicas de ninfas también transmitían un mensaje de respeto y cuidado por la naturaleza. Las interacciones de las ninfas con dioses y mortales a menudo reflejan la importancia de mantener la armonía con el entorno en lugar de explotarlo o dañarlo. Conexión espiritual con la tierra. Las ninfas personifican una conexión espiritual profunda con la tierra y sus elementos. Se las vieron como entidades divinas que habitaban y animaban la naturaleza, resaltando la idea de que la tierra estaba viva y poseía una especie de conciencia. Inspiración para la conservación. La idea de las ninfas como protectores de la naturaleza ha influido en movimientos modernos de conservación ambiental. La noción de que la naturaleza tiene su propio espíritu y valor intrínseco puede haber sido influenciada por estas concepciones antiguas. La relación entre las ninfas y la naturaleza en la mitología es profunda y simbólica. Estas criaturas mitológicas personifican la conexión espiritual entre los seres humanos y su entorno natural, recordándonos la importancia de respetar y cuidar el mundo que nos rodea. Su papel en las historias mitológicas ha dejado una huella duradera en la percepción de la relación entre la humanidad y la naturaleza. Las ninfas como fuentes de sabiduría y conocimiento. En la mitología se destaca el papel que desempeñan estas criaturas en la transmisión de información valiosa a héroes, dioses y mortales. A menudo,
Las ninfas eran consideradas como portadoras de secretos y consejos esenciales para enfrentar desafíos y tomar decisiones. Sabiduría de la naturaleza. Dado que estaban relacionadas con la naturaleza, se creía que poseían un conocimiento profundo de los secretos de los elementos naturales. Su conexión con fuentes de agua, árboles y otros aspectos del entorno les otorgaba una perspectiva única sobre los ciclos naturales y los fenómenos. Guías y consejeras. En varias historias mitológicas, actuaron como guías y consejeras para héroes y personajes míticos. Proporcionaban información crucial sobre la ubicación de objetos mágicos, rutas peligrosas o estrategias para superar obstáculos. Don de la profecía. Algunas ninfas eran conocidas por tener el don de la profecía, lo que les permitía prever eventos futuros. Sus visiones proféticas a menudo se compartieron con aquellos que buscaban su conocimiento. Requieren orientación en la toma de decisiones. Rituales y ofrendas. Los rituales y ofrendas dedicados a las ninfas a menudo se realizaron con la esperanza de recibir su sabiduría y guía. Se creía que al honrar a las ninfas en sus hábitats naturales, uno podía ganar su favor y acceder a su conocimiento oculto. Enseñanzas de la curación y la magia. En algunas tradiciones mitológicas, tienen conocimientos en el arte de la curación y la magia. Sus enseñanzas ayudaron a los héroes a sanar heridas, contrarrestar maleficios y desentrañar secretos mágicos. Interacción con dioses y mortales. Interactuaban con una amplia gama de seres mitológicos, desde dioses hasta héroes y humanos comunes. Su conocimiento y sabiduría las convertían en valiosos para aquellos que buscaban respuestas o ayuda en sus figuras desafíos. Conexión con el misterio y lo oculto. La relación de las ninfas con el conocimiento a menudo estaba envuelta en el misterio y lo oculto. Su capacidad para acceder a información inaccesible o desconocida añadía un elemento de intriga a las narrativas mitológicas. Las ninfas como fuentes de sabiduría y conocimiento en la mitología ofrecen una perspectiva única sobre cómo se percibía la relación entre el mundo natural y el mundo del conocimiento humano. Su papel como consejeras y guías en la búsqueda de la verdad y la sabiduría resalta su importancia en la formación de tramas mitológicas ricas y enriquecedoras. Los rituales y cultos dedicados a las ninfas. En la mitología revela cómo estas criaturas míticas eran honradas y reverenciadas en diferentes culturas antiguas. Los rituales y cultos a las ninfas eran una forma de buscar su favor, protección y sabiduría, y desempeñaban un papel importante en la vida religiosa y espiritual de las sociedades de la época. Lugares sagrados. Los lugares naturales asociados con las ninfas, como fuentes, manantiales, bosques y montañas, eran considerados sagrados y a menudo se convertían en santuarios. Los fieles acudían a estos lugares para llevar a cabo rituales y ofrendas en honor a las ninfas. Ofrendas y regalos. Los rituales a menudo involucraban ofrendas simbólicas o regalos presentados a las ninfas como muestra de respeto y devoción. Estas ofrendas podrían incluir flores, frutas, objetos preciosos y elementos relacionados con el agua. Celebraciones y festivales. En algunas culturas, se llevaron a cabo celebraciones y festivales específicos dedicados a las ninfas. Estos eventos eran oportunidades para honrar a estas criaturas míticas a través de danzas, música, ofrendas y otras formas de expresión artística y religiosa. Rituales de purificación. Dado que las ninfas estaban asociadas con el agua, se creía que su poder tenía propiedades purificadoras. Los fieles a menudo participaban en rituales de purificación en fuentes y manantiales donde se creía que habitaban las ninfas. Invocación de protección. Los rituales y cultos a las ninfas también se realizaron en busca de su protección y bendiciones. Las personas creían que al ganarse el favor de las ninfas, estarían protegidas de desastres naturales, enfermedades y otros peligros. Oráculos y adivinación. Algunas ninfas, especialmente aquellas con la capacidad de profetizar, eran invocadas para obtener información sobre el futuro. Los fieles buscaron respuestas a preguntas importantes o asesoramiento a través de rituales de adivinación. Conexión con la naturaleza. Estos rituales y cultos resaltan la conexión entre la religión y la naturaleza en la antigüedad.
Las ninfas eran consideradas como intermediarias entre los seres humanos y los elementos naturales, y sus rituales reforzaban esta relación espiritual. Herencia cultural. La influencia de los rituales y cultos a las ninfas ha dejado una huella en la cultura y las tradiciones de muchas regiones. Algunas festividades, prácticas y religiosas modernas pueden tener raíces en estas prácticas antiguas. Los rituales y cultos dedicados a las ninfas en la mitología eran expresiones de reverencia y adoración hacia estas figuras divinas asociadas con la naturaleza. Estos rituales eran una forma de conexión con lo divino a través del mundo natural y buscar la guía y la protección de las ninfas en la vida cotidiana. Iconografía y los símbolos asociados con las ninfas. La mitología resalta cómo estas criaturas eran representadas visualmente en el arte y cómo ciertos símbolos eran utilizados para identificarlas en diversas formas de expresión artística. La iconografía y los símbolos relacionados con las ninfas ayudan a reconocer su presencia en las historias mitológicas y en la cultura visual. Coronas de flores y guirnaldas. A menudo eran representadas con coronas de flores o guirnaldas entrelazadas en su cabello. Estos símbolos resaltan su conexión con la naturaleza y añadían un toque de frescura y belleza a su imagen. Vestimenta natural y ligera. Su vestimenta a menudo estaba representada como ligera y hecha de materiales naturales, como hojas o telas sencillas. Esta vestimenta simbolizaba su naturaleza etérea y su relación con el entorno natural. Elementos acuáticos. Las ninfas acuáticas, como las náyades y las nereidas, a menudo eran representadas con elementos acuáticos, como conchas, peces o corales. Estos elementos visuales indican su conexión con el mundo submarino y los cuerpos de agua. Instrumentos musicales y danza. También eran a menudo representadas tocando instrumentos musicales, como flautas o liras, o participando en danzas en entornos naturales. Estas representaciones resaltaban su papel como seres juguetones y alegres en la mitología. Acompañamiento de animales. En algunas representaciones, eran acompañadas por animales que simbolizaban su relación con la naturaleza y su capacidad para comunicarse con los seres vivos. Estos animales pueden incluir aves, ciervos y otros seres de la fauna local. Contexto natural y entorno. Las representaciones artísticas de ninfas a menudo las situaban en entornos naturales, como bosques, ríos o prados. El contexto visual ayudaba a situarlas en su hábitat característico y enfatizaba su conexión con la naturaleza. Rasgos jóvenes y hermosos. Eran retratadas como figuras jóvenes y hermosas, con rasgos ideales y armoniosos. Su aspecto físico resaltaba su pureza y su relación con la vitalidad de la naturaleza. Poses elegantes y gráciles. Las poses en las que se representaban a las ninfas a menudo eran elegantes y gráciles, reflejando su naturaleza divina y su conexión con lo etéreo. La iconografía y los símbolos relacionados con las ninfas en la mitología eran herramientas visuales que ayudaban a comunicar su naturaleza divina, su conexión con la naturaleza y su papel en las historias mitológicas. Estos símbolos no solo facilitaron el reconocimiento de las ninfas en el arte, sino que también añadieron capas de significado y profundidad a su representación visual. La influencia de las ninfas en la poesía épica. Estas criaturas mitológicas han desempeñado un papel significativo en la creación y desarrollo de epopeyas y poemas épicos a lo largo de la historia. Su presencia en estas obras ha enriquecido las tramas y ha agregado elementos mágicos y mitológicos a las narrativas. Personajes míticos y mágicos. Aportaban un elemento mágico y misterioso a los poemas épicos. Su naturaleza divina y su conexión con la naturaleza añadían un toque de maravilla y asombro a las historias, capturando la imaginación de los lectores y oyentes. Interacciones con héroes. En muchas epopeyas, los héroes interactuaban con ninfas durante sus aventuras. Estas interacciones pudieron tener un impacto importante en la trama, necesitarán consejos, regalos mágicos o desafíos que los héroes superarán. Consejeras y protectoras. A menudo asumían roles de consejeras y protectoras en las historias épicas. Brindaban información valiosa y orientación a los héroes en momentos críticos, lo que podría influir en sus decisiones y acciones futuras.
Tropos literarios y simbolismo. La figura de las ninfas también era utilizada como un tropo literario para resaltar la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Su presencia en los poemas épicos a menudo simbolizaba la armonía y el equilibrio entre el mundo humano y el mundo natural. Elementos fantásticos y poéticos. Añadían elementos fantásticos y poéticos a las epopeyas, permitiendo a los poetas explorar temas de amor, deseo, belleza y transformación en un contexto mitológico. Sus características especiales proporcionaron una paleta rica para la expresión lírica y creativa. Elementos mitológicos. También eran usados para tejer elementos mitológicos en las historias. Sus orígenes, sus interacciones con dioses y su papel en la naturaleza a menudo conectaban las tramas épicas con los mitos más amplios de la cultura. Efecto en la narrativa. La presencia de ninfas en las epopeyas podría influir en el desarrollo de la narrativa. Sus intervenciones o regalos mágicos a veces determinaron el rumbo de la historia y afectaron el destino de los personajes. Inspiración literaria continua. Su influencia perdura en la literatura y la cultura contemporánea. Los elementos mágicos, míticos y simbólicos que aportan siguen siendo una fuente de inspiración para escritores y poetas modernos. La influencia de las ninfas en la poesía épica reside en cómo han enriquecido las narrativas con elementos mitológicos, mágicos y líricos. Su papel como consejeras, protectores y seres mitológicos conecta los mundos humano y divino, agregando profundidad y diversidad a las historias épicas a lo largo de la historia literaria. La continuidad de las ninfas en la cultura moderna. Estas figuras mitológicas han perdurado y siguen influyendo en la literatura, el arte, la música, el cine y la cultura contemporánea. A pesar de los cambios en la sociedad y la tecnología, las ninfas resultan siendo una fuente de inspiración y fascinación en diversas formas creativas. Literatura y ficción. Siguen apareciendo en la literatura moderna, ya sea en reinvenciones de mitos clásicos o en obras de ficción contemporánea que se inspiran en sus cualidades míticas. Los escritores exploran temas como la conexión con la naturaleza, el amor y la magia a través de la figura de las ninfas. Arte y representación visual. Las representaciones artísticas de ninfas resultan siendo populares en la pintura, la escultura y otras formas de arte visual. Artistas contemporáneos reinterpretan la iconografía de las ninfas y les dan un giro moderno, capturando su belleza y misterio en nuevas formas. Cine y televisión. A menudo aparecen en películas, series de televisión y animaciones que se inspiran en la mitología. Ya sea como personajes centrales o como parte del trasfondo, las ninfas siguen siendo un elemento atractivo para contar historias mágicas y fantásticas. Música y cultura pop. También influyen en la música contemporánea y la cultura pop. Letras de canciones, portadas de álbumes y representaciones visuales en espectáculos a menudo hacen referencia a las ninfas y su aura mítica. Ecología y conservación. La conexión de las ninfas con la naturaleza ha influido en la conciencia ecológica moderna. La idea de cuidar y proteger el medio ambiente y sus seres vivos a menudo se relaciona con la imagen de las ninfas como guardianas de la naturaleza. Literatura infantil y juvenil. También tienen un lugar en la literatura dirigida a niños y jóvenes. Historias que fusionan elementos mitológicos con narrativas modernas atraen a una nueva generación de lectores y los introducen en el mundo de la mitología. Arquitectura y diseño. Siguen inspirando la arquitectura y el diseño. Elementos decorativos en edificios, jardines y espacios públicos a menudo incorporan imágenes de ninfas, manteniendo viva su presencia en el entorno construido. Resonancia en la cultura popular. La imagen de las ninfas sigue teniendo un lugar en la cultura popular, ya sea a través de memes, referencias en redes sociales o en la conversación cotidiana. Su presencia en el imaginario colectivo sigue siendo fuerte. La continuidad de las ninfas en la cultura moderna demuestra su capacidad para adaptarse y persistir en contextos cambiantes. Su atractivo mítico y simbólico sigue resonando en la creatividad humana, y su influencia en diversas formas culturales asegura que su legado perdure en el tiempo. Por último, las ninfas en otras culturas. Aunque las ninfas son más frecuentes en la mitología griega y romana,
Figuras similares o equivalentes a las ninfas también se encuentran en otras y tradiciones alrededor del mundo. Estas figuras a menudo comparten características similares de seres míticos femeninos asociados con la naturaleza y el mundo espiritual. Aquí hay algunos ejemplos de cómo las ninfas o figuras similares aparecen en otras culturas. Las Huldra en la mitología nórdica. Son criaturas femeninas que habitan en los bosques. Al igual que las ninfas, tienen una conexión cercana con la naturaleza y se cree que pueden influir en la fertilidad de la tierra. Aunque su apariencia puede variar, a menudo se las representa con rasgos hermosos y seductores. Las orishas en la mitología yoruba. En la mitología yoruba de África Occidental, existen deidades y espíritus femeninos conocidos como orishas. Algunos de estos orishas, como Oshun, son similares en la naturaleza a las ninfas, siendo guardianas de ríos y fuentes de agua y también relacionadas con la fertilidad y la belleza. Las apsaras en la mitología hindú. En la mitología hindú, las apsaras son criaturas celestiales femeninas conocidas por su belleza y gracia. A menudo son consideradas bailarinas divinas que habitan los cielos y los lugares sagrados. Su papel en la mitología hindú es similar al de las ninfas en la mitología griega. Las sílfides en la mitología occidental. Aunque no son figuras míticas tan arraigadas como las ninfas, las sílfides son seres etéreos del folclore occidental. Se cree que habitan en el aire y están asociados con elementos como el viento y las nubes. A menudo se las representa como seres delicados y volátiles. Las cíngaras en la cultura gitana. En algunas tradiciones gitanas, existen figuras conocidas como cíngaras que poseen cualidades místicas y mágicas. Aunque no son idénticos a las ninfas, comparten ciertas similitudes en su conexión con la naturaleza y la magia. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las figuras de ninfas o seres similares aparecen en diversas culturas y mitologías alrededor del mundo. Aunque los nombres y las características específicas pueden variar, la presencia de estas figuras refleja la universalidad de la conexión entre la humanidad y la naturaleza, así como la fascinación continua con lo mágico y lo espiritual en diferentes culturas. Si el contenido fue de tu gusto, quieres contar tu historia o quieres apoyar el canal con una aportación voluntaria, dentro de la descripción encontrarás mis datos y mi número telefónico para contactarme. De antemano, mil gracias por tu apoyo y compañía. Esto fue Lobo Alfa y la Jauría. Hasta la próxima.